Estamos ante una clase más de Sociología del grado de Ciencia Política y de la Administración. El objetivo de esta clase va a ser presentar una serie de conceptos fundamentales sobre las migraciones, un fenómeno que en la última década ha cambiado radicalmente la realidad española. Y para empezar esta sesión, una frase de posiblemente uno de los sociólogos que más ha investigado este fenómeno, Tapinos. La migración forma parte de los fenómenos de evolución lenta que transforman profunda e imperceptiblemente una sociedad y de los cuales uno no toma conciencia hasta que no ocurre un incidente revelador, generalmente efímero. Y efectivamente, la migración forma parte de nuestra realidad cotidiana, se ha introducido en nuestra sociedad y no nos damos cuenta hasta que se produce un acontecimiento que rompe esa rutina que forma parte de nuestro acontecer diario. ¿Cuáles son las tendencias que caracterizan a las migraciones de comienzo del siglo XXI? Porque hay que recordarlo, la migración es una constante de la historia de la humanidad, pero en el siglo XXI el fenómeno migratorio presenta nuevos matices, nuevas tendencias. ¿Cuáles son ellas? Pues en primer lugar la globalización. ¿Qué quiere decir la globalización con respecto al fenómeno migratorio? Pues sencillamente que las migraciones forman parte de una realidad cotidiana en un planeta que se ha globalizado, en un planeta en el cual pues prácticamente han desaparecido los tiempos y los espacios. En un segundo lugar, atendemos a la diversificación de los flujos. Las migraciones no simplemente tienen motivaciones de carácter económico, sino también político, cultural, religioso. Hemos asistido también a la aceleración de los flujos migratorios, que se hacen cada vez mucho más intensos. Y junto a ello la feminización. Si con anterioridad digamos que el papel protagonista dentro de la migración lo desempeñaban fundamentalmente hombres, desde hace algún tiempo es la mujer también la protagonista, que emigra sola, arrastrando detrás de sí a la familia y tomando siempre como punto de partida ese conjunto de redes migratorias en las cuales se inserta. Y a ello hay que añadir la politización de las migraciones. Dicho en otros términos, la migración se introduce dentro de la agenda política de aquellos países que se ven afectados por el fenómeno migratorio. De ahí que la integración se convierta en uno de los ejes clave de las políticas migratorias. Pero empecemos con los conceptos que hay que tener muy clave para entender el fenómeno migratorio, para saber situarlo y para presentar una radiografía que en buena medida nos dé muestras de los cambios que se están produciendo en la sociedad del siglo XXI. ¿Qué entendemos por migración? Pues es aquel término que designa los cambios de residencia más o menos permanentes y que por lo común son debidos a factores económicos, laborales, sociológicos o políticos. Cuando se aborda el término inmigración, siempre hay que hacer una distinción, la distinción entre emigración e inmigración. Con el concepto emigración, lo que hacemos es observar el fenómeno desde el país que abandona el emigrante para establecerse en otro diferente. Mientras que con el concepto de inmigración, lo que hacemos es contemplar el propio fenómeno desde la perspectiva del país de acogida. La migración también puede distinguirse entre emigración interior y emigración exterior. Aplicándolo al caso concreto español, podemos definir la inmigración interior como aquellas altas en el padrón de habitantes que se registran en cada ayuntamiento como consecuencia de la llegada de nuevos residentes procedentes de otros municipios de España. Por su parte, con la emigración exterior, lo que aludimos es aquel conjunto de altas en el padrón de habitantes que se registran en cada ayuntamiento como consecuencia de la llegada de nuevos residentes procedentes del extranjero. La combinación de estas cifras nos permite conocer lo que se denomina con el nombre de saldo migratorio o migración neta, que podrá ser positiva o negativa. ¿Qué es el concepto de nacionalidad? Concepto íntimamente ligado al concepto de emigración. Pues es la cualidad de una persona determinada por el vínculo o relación que le une con un determinado Estado. La nacionalidad es un derecho que está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 15. La forma de adquirir la nacionalidad tradicionalmente se ha asociado a dos vías. Por un lado, la pertenencia del nacido a una determinada línea o estirpe familiar, que es lo que se denomina el ius sanguinis, o por otro lado, el lugar de nacimiento, el ius soli. La intensidad de los flujos migratorios en estas sociedades cambiantes del siglo XXI, ¿qué es lo que nos han provocado? Pues han provocado el incremento de lo que se viene a denominar últimamente con el concepto de nacionalidad derivada o naturalización. ¿Qué es la nacionalidad derivada o la naturalización? Con este concepto lo que hacemos es aludir a todos aquellos supuestos que la persona adquiere una nacionalidad diferente a la que le corresponde por nacimiento, por opción,
carta de naturaleza, residencia, adopción, matrimonio. Por tanto, se habla de naturalizado para distinguir a dichas personalidades de los nacionales de origen. Por otra parte, nos encontramos con el concepto de ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Pues es el conjunto de derechos y deberes que vincula a un individuo a una plena comunidad política y que conlleva la plena pertenencia a una sociedad. Posiblemente uno de los sociólogos que más ha estudiado el concepto de ciudadanía sea Marshall, que con su clásica obra Conciencia, Ciudadanía y Clase Social marca un antes y un después dentro de la profundización y el abundamiento de este término. Los elementos que componen la ciudadanía son el elemento civil, el elemento político y el elemento social. Con el elemento civil lo que aludimos es al conjunto de derechos indispensables para el ejercicio de las libertades individuales, libertad de expresión, por ejemplo. El elemento político, pues es el derecho a participar en el poder político según los modos establecidos, por ejemplo, el derecho al voto. Y por último, el elemento social, con el que aludimos al bienestar, la seguridad económica y la participación plena en la convivencia social. Desde el siglo XVIII hasta el siglo XX hemos visto cómo el concepto de ciudadanía se ha ido enriqueciendo de forma progresiva, de tal manera que en un primer momento nos encontramos con la floración de los derechos civiles, posteriormente la consolidación de los derechos políticos y en último término, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la consolidación de los derechos sociales. Ha sido un progreso lento y en el que ha sido necesaria pues una serie de profundas transformaciones. Posiblemente el marco que ha permitido la implementación de cada uno de estos elementos que componen el concepto de ciudadanía haya sido el estado de bienestar, ese pacto entre Estado y mercado para corregir las desigualdades sociales que genera el mercado y para dar la estabilidad política necesaria que requería la democracia liberal. Y por último, un concepto que está presente dentro de nuestra conciencia colectiva. De hecho, cada vez que contemplamos, pues sobre todo en verano, la televisión y vemos la llegada de inmigrantes irregulares a través de las pateras, etc., el concepto de inmigrante regular. Aquí hago una puntualización. Con el inmigrante irregular generalmente aludimos a un determinado tipo de personaje. Pensamos que llegan a España fundamentalmente pues cruzando el estrecho, pero no. La inmigración irregular existente en España tiene un punto de entrada clave, que son los aeropuertos, donde numerosas personas extranjeras con el visado de turista vienen decisivamente a quedarse a nuestro país para trabajar en él. Pues bien, ¿con qué aludimos con el concepto de inmigrante irregular? Con el concepto de inmigrante irregular, pues tenemos que decir en primer lugar que depende de la situación administrativa del inmigrante. Alude a la entrada en un determinado territorio, eludiendo el control migratorio de los puestos fronterizos. La inmigración irregular sobrevenida es una variante dentro de la inmigración irregular y se da cuando se produce una entrada aparentemente legal con visados turísticos o de visita. Pensemos, y vuelvo a recordar la idea que decía al principio, en todo aquel conjunto de inmigrantes que entran por los aeropuertos españoles con el visado de turista, que pueden permanecer legalmente en esa situación durante un periodo de tiempo en nuestro país, pero posteriormente, cuando ese visado de turista ha claudicado, lo que hacen es quedarse en nuestro país con fines fundamentalmente laborales. La importancia de esta situación es que se constituye como la principal vía de entrada de sujetos que luego permanecerán de manera irregular en el territorio. Y esta ha sido esta sesión magistral. Como han podido comprobar, el objetivo ha sido fundamentalmente arrojar un poquitín de luz sobre uno de los fenómenos que más están presentes dentro de la realidad social española, el fenómeno migratorio, un fenómeno sobre el cual en más de una ocasión nos dejamos llevar por comentarios que no tienen fundamentación empírica. En buena medida, conceptualizar el fenómeno migratorio será un paso obligado para posteriormente llevar investigaciones serias y rigurosas que permitan arrojar luz sobre un fenómeno que en buena medida forma parte de nuestra cotidianidad, un fenómeno que está transformando profundamente la sociedad española hasta adquirir unos matices que la llevarán a ser totalmente diferente de la que hemos conocido hasta estas fechas.